Una mañana de verano en La Rioja, una madre vio a su hija salir a dar un paseo rápido con el perro de la familia, sin saber que sería la última vez que los vería. Las búsquedas policiales no arrojaron resultados. Los voluntarios no encontraron pistas, y el caso se enfrió semana tras semana. Entonces, 12 meses después, un cazador que rastreaba alces con tecnología termográfica capturó algo con su dron, lo que desencadenó una serie de eventos que expondría una pesadilla inimaginable. El agudo timbre del timbre atravesó el silencio matutino como una cuchilla. Marisa Escribano se ajustó la bata mientras se dirigía a la puerta principal, sus pies descalzos estaban fríos al rozar la madera. Por la mirilla, vio al detective Marcos Herrero de pie en el porche, su aliento visible en el aire fresco de La Rioja. Se le encogió el corazón. En el año transcurrido desde la desaparición de Adriana, cada visita inesperada de las fuerzas del orden llevaba consigo el peso de un posible fin. Detective Herrero, dijo, abriendo la puerta y sin poder evitar que le temblara la voz. ¿Ha encontrado? Señora Escribano, ¿puedo pasar? Tengo noticias sobre el caso de su hija. Ella se hizo a un lado sin decir palabra, llevándolo a la sala, donde la foto de Adriana de su penúltimo año aún ocupaba un lugar destacado en la repisa de la chimenea. La expresión del detective era indescifrable mientras se acomodaba en el sillón frente a ella. Temprano esta mañana, recibimos una llamada de un cazador llamado Dale Montalbán. El detective Herrero comenzó, sacando su tableta. Estaba usando un dron térmico para rastrear los patrones migratorios de los alces en el Parque Natural Sierra de Cebollera cuando su equipo detectó una señal de calor inusual. Marisa apretó las manos en su regazo. ¿Qué tipo de señal de calor? Al principio, el señor Montalbán pensó que era un coyote. La imagen térmica mostraba un animal de tamaño mediano atado a un árbol en lo profundo del bosque. Pero al acercar el dron, se vio claramente que era un perro doméstico, un Golden Retriever, para ser más precisos. El mundo se tambaleó. Marisa se agarró al brazo del sofá. Amigo. Creemos que sí. El cazador nos contactó de inmediato y enviamos un equipo. Señora Escribano, de alguna manera, después de un año entero, el perro de su hija está vivo. Eso es imposible, susurró Marisa. ¿Cómo pudo sobrevivir tanto tiempo? ¿Dónde está Adriana? Estamos movilizando equipos de búsqueda de inmediato, dijo rápidamente el detective Herrero. Se están desplegando todas las unidades disponibles en esa zona. Pero debo informarle que el perro ya ha sido rescatado. Se encuentra en la Clínica Veterinaria de Urgencias del Norte de La Rioja, en la carretera N-111. Está vivo, señora Escribano, y según lo informado por el equipo de rescate, ya ha recibido atención médica. Marisa ya estaba de pie. Su mente daba vueltas. ¿Cuidado? ¿A qué te refieres con cuidado? Creo que es mejor que lo veas tú mismo, dijo Herrero. Puedo llevarte ahora mismo, si quieres. 20 minutos después, llegaron al estacionamiento de la clínica veterinaria. Marisa apenas esperó a que el detective se estacionara antes de cruzar corriendo las puertas de cristal. La recepcionista, al percibir la urgencia en su rostro, los condujo de inmediato a una sala de reconocimiento. La doctora Sara Cortés, una mujer de unos 40 años con una mirada amable tras unas gafas de montura metálica, estaba inclinada sobre un Golden Retriever en la mesa de reconocimiento. Incluso sedada, Marisa sabía que era Buddy. Su pelaje estaba enmarañado, su figura más delgada, pero era inconfundiblemente él. Señora Escribano, dijo el doctor Chen con suavidad, haciéndose a un lado. Está sedado ahora mismo, solo para que se tranquilice mientras lo examinamos. Pero se pondrá bien. Las manos de Marisa temblaban al extender la mano para tocar su pelaje. Estaba cálido y respiraba. ¿Cómo? La expresión del doctor Chen se tornó desconcertada. Eso es lo notable.
A pesar del trauma y las circunstancias evidentes, Buddy muestra claros signos de alimentación regular durante el último año. Al hacerle un lavado de estómago, encontramos alimento reciente, pienso para perros, probablemente de las últimas 12 horas. Su estado físico es relativamente bueno, considerando todo. Sin duda, alguien lo ha estado cuidando. El detective Herrero añadió en voz baja, la pregunta es ¿quién y por qué? Los dedos de Marisa encontraron quemaduras recientes de cuerda alrededor del cuello de Buddy. ¿Estas marcas? Sí, por estar atado a ese árbol, confirmó la doctora Chen. Pero mire, señaló su collar. Este no es el collar que llevaba cuando desapareció, ¿verdad? Marisa se quedó mirando al sencillo collar azul. No, tenía uno rojo de cuero, con sus placas. Mi número de teléfono, nuestra dirección. Esto es diferente. Alguien lo cambió, dijo el detective Herrero, tomando notas. Alguien que no quería que lo identificaran si lo encontraban demasiado pronto. ¿Pero por qué mantenerlo con vida? A Marisa se le quebró la voz. Si alguien se llevó a Adriana, ¿por qué alimentar a su perro durante un año? ¿Por qué atarlo donde lo pudieran encontrar? El detective apretó la mandíbula. Esas son preguntas que queremos responder. Los equipos de búsqueda ya se están dirigiendo a la zona donde encontraron a Buddy. Si Adriana está ahí fuera, si hay algún rastro de ella, lo encontraremos. El doctor Chen acarició la cabeza de Buddy. Ha pasado por mucho, pero es un luchador. Me gustaría tenerlo aquí en observación al menos 24 horas y hacerle más pruebas. Físicamente, se va a recuperar. Marisa asintió aturdida, incapaz de apartar la vista del perro que había sido el fiel compañero de su hija. Buddy había sido el regalo de cumpleaños número 16 de Adriana hacía apenas 2 años, habían salido a pasear juntas todos los sábados sin falta, hasta aquella mañana de sábado del pasado julio. De regreso a casa, el teléfono sonó justo cuando Marisa se estaba instalando. El nombre de la directora Juana Montalbán apareció en el identificador de llamadas. Marisa, acabo de enterarme de la noticia de la policía. La voz del director Montalbán sonaba entrecortada y urgente. Sobre el hallazgo del perro de Adriana. Toda la comunidad del Instituto Sierra Alta quiere ayudar. Estamos organizando grupos de voluntarios para rastrear la zona forestal donde fue descubierto. Esperamos encontrar algún rastro de Adriana. Juana, a Marisa se le quebró la voz. Gracias. Varios profesores ya van de camino a tu casa para coordinar. No vamos a perder ni un segundo. Adriana es una de las nuestras y la vamos a traer a casa. En 30 minutos, la tranquila casa suburbana de Marisa se transformó en un centro de mando. Los coches se alineaban en la calle mientras maestros, personal y padres voluntarios llegaban con mapas, botiquines de primeros auxilios y walkie-talkies. La mesa de su cocina estaba cubierta de mapas topográficos del Parque Natural Sierra de Cebollera, y alguien había instalado una estación de café en la encimera. Jaime Rodríguez, el entrenador de fútbol americano de la escuela y coordinador de la búsqueda, se situó a la cabecera de la mesa con un puntero láser. Muy bien, todos, escuchen. Nos dividiremos en equipos de 6. Cada equipo tendrá una sección de la cuadrícula que irradia desde donde se encontró a Buddy. Señaló una X roja a 25 kilómetros al noreste del pueblo, cerca de Bunker Road. Es un terreno accidentado, amigos. Marisa notó que Tomás Cañizares, el profesor de biología avanzada de Adriana, estudiaba los mapas con intensa concentración. A diferencia de los demás, que vestían ropa informal de senderismo, él llevaba equipo técnico, camiseta transpirable, pantalones convertibles y botas de montaña de alta gama. Se acercó a él. Tomás, dijo en voz baja. Levantó la vista, con una expresión compasiva. Señora escribano, quiero que sepa cuánto nos ha afectado esto a todos en la escuela. Adriana era una estudiante excepcional. Gracias.
Él asintió. A menudo preguntaba sobre los requisitos de premedicina. Sabes, quería que te sintieras orgulloso. Le preocupaban sus calificaciones, pero le dije que con su ética de trabajo e inteligencia, entraría en la Universidad de Washington. Marisa parpadeó al recordarlo con precisión. ¿Habló contigo sobre la Universidad de Washington? Sí, justo el año pasado. Hizo una pausa, con la mirada cada vez más fija. También mencionó que sentía presión por tener éxito, sobre todo después de todo lo que pasó tu familia. A Marisa se le cortó la respiración al oír hablar de su divorcio. Nadie había hablado de eso. Desde. Un golpe repentino en la puerta interrumpió el momento. El detective Herrero entró. Los equipos están listos para desplegarse, dijo. Encontramos huellas recientes cerca de donde estaba atado el perro. El corazón de Marisa latía con fuerza. Mientras los voluntarios recogían mochilas y radios, se dio cuenta de que la búsqueda había comenzado. Esta vez, todos estaban decididos a traer a Adriana a casa. Marisa se tensó un poco. No recordaba que Adrien fuera tan abierto con sus profesores sobre asuntos personales. Me gustaría ofrecerme como voluntario para liderar el equipo de búsqueda C, anunció el señor Cañizares a la sala, sacando un GPS portátil de su mochila. Me encargaré del cuadrante este. He estado investigando a fondo los protocolos de búsqueda y rescate durante la noche y he traído suministros de emergencia, bengalas, mantas de emergencia y pastillas purificadoras de agua. El entrenador Rodríguez parecía impresionado. ¡Qué preparación tan completa, Tomás! Agradecemos la iniciativa, señor Cañizares. Tomás extendió un mapa topográfico detallado que había impreso él mismo, con las elevaciones y los marcadores del sendero resaltados. La sección este tiene varios barrancos y una densa maleza. Se necesita alguien con experiencia en senderismo para navegar con seguridad. ¿Dónde quieres que esté?, preguntó Marisa, acercándose a la mesa. El señor Cañizares levantó la vista rápidamente. Oh, creo que deberías unirte al equipo A, rumbo al norte, dijo la señora Escribano. Ese terreno es más manejable, en su mayoría son senderos consolidados. La ruta este, por donde irá, es bastante desafiante, pendientes pronunciadas, piedras sueltas. No queremos que te lastimes cuando Adrien te necesita fuerte. Algo en la forma en que la alejó de su zona de búsqueda hizo que Marisa se detuviera, pero el entrenador Rodríguez ya asentía. Tiene razón. El equipo A cubrirá la sección norte, ahí es donde los viejos caminos forestales son terreno más fácil. Mientras los equipos se formaban y se preparaban para partir, Marisa observó al señor Cañizares organizar eficientemente a su grupo, distribuyendo materiales y dando lo que parecía una sesión informativa de seguridad práctica. Para ser un profesor de ciencias de secundaria, parecía extraordinariamente preparado para esta situación, como si la hubiera estado planeando. La encontraremos, señora Escribano, dijo al pasar junto a ella al salir, rozándole brevemente el hombro con la mano. Le prometo que registraremos cada centímetro de ese bosque. Adrien merece volver a casa. Antes de que los equipos de búsqueda partieran, hubo un momento de calma mientras los voluntarios recogían su equipo y ultimaban los detalles del transporte. Marisa se encontraba en la mesa de la cocina con el señor Cañizares y otros profesores, repasando la cuadrícula de búsqueda una vez más. El profesor de ciencias había acercado su silla a la de ella, señalando varios puntos de referencia en su detallado mapa. «Sabe, señora Escribano», dijo el señor Cañizares con tono confidencial, «he estado pensando en todas mis conversaciones con Adrien del último año. Quizás haya lugares que ella haya mencionado que nos ayuden a afinar la búsqueda». «¿Qué tipo de conversaciones?», preguntó Marisa, agradecida por cualquier pista potencial. «Bueno», se recostó pensativo, ella solía hablar de sus metas universitarias durante nuestras sesiones. Estaba muy ansiosa por entrar en un buen programa de premedicina. Marisa se quedó sin aliento. El divorcio se había formalizado hacía 3 años, sí,
Pero Adrien se había mostrado tan estoico que nunca le había expresado esos sentimientos directamente. Mencionó específicamente su miedo a decepcionarte, sobre todo después de que tu marido se fuera hace 3 años. Sentía que tenía que ser perfecta para compensar todo el trastorno. La señora Patterson, la profesora de inglés, se removió incómoda en su asiento. No me di cuenta de que Adrien tuviera tantas dificultades. Siempre parecía tan segura en clase. El señor Cañizares explicó, los entornos individuales suelen hacer que los estudiantes se sientan más cómodos compartiendo sus inquietudes. Estoy muy agradecido por esas tutorías. Mis notas de biología mejoraron muchísimo, dijo Marisa, tocándole el brazo brevemente. La expresión del señor Cañizares se desvaneció antes de sonreír. De hecho, nos reuníamos los martes y jueves. Lo recuerdo específicamente porque esos eran mis días de tutoría. Marisa frunció el ceño. No, estoy segura de que eran los lunes y los miércoles. Eran mis turnos de noche en el hospital, esas noches le dejaba la cena en la nevera. La memoria puede ser complicada en momentos de estrés, dijo el señor Cañizares con suavidad. Pero estoy casi seguro de que era los martes y los jueves. De hecho, Adrien prefería estudiar en el aula de ciencias que en la biblioteca porque era más tranquilo, más privado para concentrarse. El entrenador Rodríguez intervino, ¿eso no suele estar prohibido para los estudiantes? Hice una excepción con estudiantes dedicados como Adrien, dijo el señor Cañizares. Incluso me ayudó a organizar los materiales mientras revisábamos el material, aprendizaje kinestésico, ¿sabes? Le ayudó a retener mejor la información. La voz del señor Cañizares adquirió un tono casi nostálgico. Se ganó bastantes créditos extra quedándose después de clase para ayudar a preparar experimentos de laboratorio. ¡Qué joven tan dedicada! Marisa sintió una extraña inquietud que le subía por la espalda, la forma en que hablaba de estas sesiones privadas, el conocimiento detallado de los pensamientos íntimos de su hija. Parecía ir más allá de lo que implicaría una típica relación profesor-alumna. ¿Con qué frecuencia se realizaban estas sesiones de preparación?, preguntó con cuidado. Oh, con bastante frecuencia, dijo. A veces se quedaba hasta las 5 o las 6 de la tarde, sobre todo cuando nos preparábamos para exámenes importantes. Estaba decidida a mantener su promedio de sobresaliente. Sonrió, pero había algo en sus ojos que le puso los pelos de punta a Marisa. Antes de que pudiera responder, su teléfono, boca arriba sobre la mesa, vibró con un mensaje entrante. Vio un adelanto, sigue el plan. Rápidamente dio vuelta el teléfono, su movimiento fue demasiado rápido, demasiado nervioso. Probablemente otros profesores estén informando sobre la búsqueda, dijo, con la voz ligeramente más aguda. ¿No vas a responder?, preguntó la señora Patterson. Podría ser importante para la coordinación de la búsqueda, presionó Marisa. No, seguro que no es nada urgente. Deberíamos centrarnos en la tarea que tenemos entre manos. Volvió a mirar el mapa, pero Marisa notó que sus manos ya no le temblaban al señalar varios sectores. La inquietud en su estómago se hacía cada vez más fuerte. Marisa se escabulló entre la multitud y subió las escaleras hasta la habitación de Adrien. La había dejado prácticamente intacta desde la desaparición, un santuario dedicado a su hija desaparecida. La cama seguía tendida con el edredón morado que Adrien le había elegido para su 16º cumpleaños. Su escritorio estaba exactamente igual que lo había dejado aquella mañana de julio, el portátil cerrado, el portalápices lleno y los libros de texto apilados ordenadamente en el estante de arriba. Marisa abrió el cajón del escritorio donde Adrien guardaba su agenda académica. Su hija siempre había sido meticulosa con su horario, un rasgo heredado de su padre. La agenda era un grueso cuaderno de espiral con vistas mensuales y semanales, cuyas páginas estaban llenas de la pulcra caligrafía de Adrien con bolígrafos de varios colores. Repasando el año escolar anterior, Marisa encontró septiembre y empezó a buscar alguna mención a las tutorías. Allí, en la segunda semana de septiembre,
Escrito con tinta azul, ayuda científica MRC3 y 30 sala 214. Pero era un lunes, no martes ni jueves como había insistido el señor Cañizares. Sus dedos temblaban mientras continuaba con las páginas. Otra entrada 2 semanas después, también un lunes. Luego, una sesión de miércoles a principios de octubre, con una nota, cancelado. El señor C tiene una reunión reprogramada para el viernes. El patrón que surgió no se parecía en nada al horario habitual de martes a jueves que describió. Las sesiones eran dispersas, esporádicas y se reprogramaban con frecuencia a petición suya. Marisa encontró las boletas de calificaciones de Adrien guardadas en los bolsillos de la agenda. En septiembre, su calificación de biología fue una excelente nota. Para octubre, cuando estas sesiones extraescolares se hicieron más frecuentes, según la agenda, había subido a una excelente nota. Para noviembre, calificaciones perfectas en todos los niveles. Volvió a las páginas semanales de octubre, leyendo con más atención. En los márgenes, Adrien había hecho pequeñas anotaciones con bolígrafo morado, su color favorito para sus pensamientos personales. 15 de octubre, el señor C dice que soy especial, diferente de los demás estudiantes. 22 de octubre, hoy saquemia. El señor C está muy orgulloso. A Marisa se le revolvió el estómago al oír esas palabras. Ganado, ¿qué significaba? A medida que entraba noviembre, encontró más entradas preocupantes. Varios periodos de almuerzo marcado con suministros para organizar la sala de preparación de ciencias, pero las anotaciones de tiempo no tenían sentido. 12 a 12 y 45, cuando el periodo de almuerzo del Instituto Sierra Alta duraba solo 30 minutos. Otra entrada, de 12 a 12 y 50. Llegué tarde a inglés, pero el señor C me dio el pase. Le temblaban las manos al llegar al 18 de noviembre. Allí, en la cuidada caligrafía de Adrien, había una entrada que le heló la sangre. El señor C me dio la pulsera rosa por ser su mejor estudiante hoy. ¡Qué bonita! Me dijo que no se la mostrara a mamá porque otros niños se pondrían celosos y podrían decir cosas malas. Nuestro secreto especial. Marisa nunca había visto una pulsera rosa. Hojeó frenéticamente más páginas, encontrando referencias dispersas a regalos y privilegios que parecían inapropiados. Para cuando leyó estas últimas anotaciones en la agenda de Adrien, su corazón latía con fuerza de miedo. Algo en la ayuda del señor Cañizares había traspasado los límites, y ahora tenía pruebas. Agarró su bolso y salió. El aire era frío y quieto. Entonces, con el rabillo del ojo, lo vio. Un sedán oscuro estacionado 2 plazas más allá. No estaba allí cuando salió antes. Las ventanas estaban tintadas y el motor seguía en marcha. Jonás se quedó paralizado. Se giró, fingiendo no darse cuenta, y caminó hacia la entrada del motel. Pero al llegar a la puerta, vislumbró un movimiento. El conductor lo observaba. Se le aceleró el pulso. Con calma, sacó su teléfono y tomó una foto rápida de la matrícula. Luego, sin dudarlo, se metió en el motel y se dirigió directo a su habitación. Cerró la puerta con llave, con el corazón latiéndole con fuerza. Alguien lo estaba rastreando. Un minuto después, su teléfono vibró con un nuevo mensaje, sin identificador de llamadas. Deberías haber dejado de cavar. Jonás exhaló bruscamente, apretando los puños. Este ya no era un caso sin resolver, seguía vivo, y quienquiera que hubiera estado detrás de la desaparición de su familia seguía ahí fuera, observando, esperando. Jonás estaba sentado en un rincón tenuemente iluminado de una cafetería, con su portátil abierto. Revisaba antiguos registros empresariales, artículos de prensa y documentos legales relacionados con Eldridge Financial Group, el antiguo empleador de su padre. Manuel tenía razón, la empresa era corrupta. Bajo la jerga corporativa se escondían indicios de manipulación financiera, cuentas en el extranjero sin explicación, transferencias masivas a empresas fantasma y discrepancias en las declaraciones de impuestos.
Jonás no era contador forense, pero no tenía por qué serlo. Era evidente que se blanqueaba dinero a través de Eldry, y su padre lo sabía. Parte de Jonás aún albergaba la esperanza de que su padre hubiera sido un daño colateral, de que su familia simplemente hubiera estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pero esa teoría se desmoronaba rápidamente. Abrió los correos electrónicos de su padre, guardados en un viejo disco duro que sus abuelos le habían regalado años atrás. La mayoría eran mensajes de trabajo, hasta que encontró una carpeta con la etiqueta personal. Dentro había docenas de mensajes, algunos anónimos, otros con advertencias vagas, otros con amenazas directas: no sabes en qué te estás metiendo. Deja esto antes de que sea demasiado tarde. Tu familia no está a salvo. Su padre llevaba semanas recibiendo amenazas antes del viaje. No se iban de vacaciones, sino que huían. Solo había una manera de obtener más respuestas: hablar con alguien que hubiera trabajado con su padre. Manuel había contactado con un antiguo contacto de su época de detective, Roberto Clavería, un ex socio de Eldry que se había jubilado discretamente hacía años. Jonás condujo hasta la casa de Claymore en una urbanización cerrada a las afueras de la ciudad. Aparcó, respiró hondo y llamó. Tras una larga pausa, la puerta se abrió y apareció un hombre bien cuidado, de unos 60 y tantos años, con el pelo canoso y una mirada penetrante que observaba a Jonás con cansancio. ¿Puedo ayudarle? Jonás sacó una foto de su padre. Necesito hablarte de Samuel Grau. La expresión de Claymore apenas cambió, pero Jonás captó un cambio sutil: reconocimiento, incomodidad. No sé qué crees que puedo decirte, dijo Claymore, acercándose a la puerta. Jonás metió el pie en la puerta. Era su amigo, ¿verdad? Claymore dudó y luego suspiró. Eso fue hace mucho tiempo. Jonás insistió. Dime la verdad, mi padre descubrió algo en Eldry. Iba a desenmascararlos, ¿verdad? Claymore no respondió de inmediato. Se frotó la cara, miró la calle vacía detrás de Jonás y finalmente retrocedió. ¿Entra? En la minimalista sala de estar de Claymore, decorada con sencillez salvo por un mueble bar y una foto enmarcada de Claymore con el padre de Jonás en un evento corporativo, Claymore se sirvió una copa, pero no se la ofreció a Jonás. Bebió un sorbo y luego habló en voz baja. Tu padre era astuto, demasiado astuto. Indagaba en asuntos que no debía ver. Encontró pruebas de que se canalizaba dinero a organizaciones criminales, tráfico de drogas y armas. Iba a revelarlo todo. A Jonás se le encogió el pecho. ¿Y entonces por qué no lo hizo? Claymore sostuvo su mirada. Porque empezó a recibir amenazas reales. De esas que te hacen replantear tu próximo paso. Samuel no solo investigaba fraudes, sino que también desenmascaraba a quienes no dejan pasar las cosas. Jonás tragó saliva con dificultad. Así que huyó. Claymore asintió. Me dijo que se marchaban de la ciudad por un tiempo, que era solo por precaución. Pero yo sabía que no era cierto. Estaba intentando desaparecer. Jonás sintió el peso de esas palabras. Su padre sabía que sus vidas corrían peligro, y alguien se había asegurado de que nunca salieran de allí. Antes de que Jonás pudiera responder, Manuel llamó. Tengo algo, le apremió. Nos vemos en el viejo muelle en 20 minutos. Jonás no lo dudó. Condujo directo hacia allí. Manuel estaba de pie junto al agua, hablando con un hombre que parecía haber visto días mejores. Jonás lo reconoció al instante: Víctor Navarro, un ex sicario y ex ejecutor de un sindicato criminal antes de desaparecer de la escena. Jonás se acercó con cautela. ¿Sabes algo de mi familia? Navarro dio una calada a su cigarrillo y exhaló lentamente. ¿Eres el hijo de Samuel? Jonás asintió. Sí. Navarro lo observó. Tu viejo hizo enfadar a la gente equivocada. Jonás ni pestañeó. Ya me lo imaginaba.
¿Pero por qué sacar a toda mi familia? Navarro se burló. Porque tu padre tenía influencia, pruebas que podían derribar a quienes no quieren ser expuestos. No era solo un cabo suelto. Era una bomba de relojería. A Jonás se le revolvió el estómago. Así que lo mataron. Navarro dudó y luego dijo algo que dejó a Jonás paralizado. Se suponía que debían hacerlo. Jonás se quedó sin aliento. ¿Qué quieres decir? Navarro bajó la voz. El trabajo consistía en eliminar a toda la familia. Sin testigos ni cabos sueltos. A Jonás se le hizo un nudo en la garganta. Pero algo salió mal. Navarro arrojó el cigarrillo al agua y luego miró a Jonás a los ojos. Tu madre y tus hermanas podrían seguir vivas. Jonás sintió una conmoción. Vivos, durante 20 años, había creído que estaban muertos, que los habían asesinado y enterrado en una tumba sin nombre. Pero ahora todo cambió. Jonás apretó los puños. ¿A dónde se los llevaron? Navarro exhaló. Lo último que supe es que estaban retenidos en un complejo en Montana, una de las casas seguras del sindicato. El grupo se disolvió hace años. Manuel, con los brazos cruzados, había guardado silencio hasta entonces. Si ese lugar está vacío, significa una de dos cosas: o se han ido, o alguien los sigue manteniendo ocultos. Hoy encontramos nuestro lugar secreto para estudiar. El señor C dice que es solo para sus estudiantes especiales. Tuve que prometerle no decírselo a nadie, ni siquiera a Jess. Jess era la mejor amiga de Adrien. Se contaban todo. O al menos eso creía. El señor C explicó por qué nuestra tutoría es diferente a la que reciben otros niños. Él dice: tengo potencial que necesita un cuidado especial, lejos de las masas mediocres. Sus palabras pintaron una imagen de importancia. El lugar secreto para estudiar es perfecto, sin interrupciones ni niños celosos mirándome. Dice, para el último año, estaré tan adelantado que entrar en la Universidad de Washington será fácil. Mamá estará muy orgullosa. Solo tenemos que mantener nuestros métodos en privado. El señor C dice que la gente no entendería lo especial que es nuestra conexión. Mis piernas cedieron y me hundí en la cama de Adrien, con la agenda aferrada a mis manos temblorosas. El lenguaje, el secretismo, los regalos, los encuentros aislados, todo pintaba una imagen de preparación que me enfermaba físicamente. ¿Cómo fue que no me di cuenta de esto? ¿Cómo fue que la escuela no se dio cuenta de esto? A través de la ventana, oí portazos de coches mientras los equipos de búsqueda se preparaban para salir. La voz del señor Chandler se oía desde la entrada, autoritaria y segura, mientras daba instrucciones de última hora a su equipo. La misma voz que le había susurrado a mi hija que era especial, que la había atraído a reuniones secretas con regalos y promesas. Mi mente daba vueltas. ¿Debería llamar al detective Ulbrook? Pero ¿y si me equivocaba? ¿Y si solo era una madre paranoica que le daba demasiada importancia a las inocentes interacciones entre profesor y alumno? Las entradas eran preocupantes, pero no explícitamente criminales. Y si tenía razón, si el señor Chandler había estado manipulando a Adrien, ¿qué implicaba eso para su desaparición? El sonido de los motores arrancando abajo hizo que mi decisión fuera urgente. Los equipos de búsqueda estaban a punto de partir, incluido el equipo del señor Chandler, en dirección al cuadrante este, el área de la que él la había alejado específicamente. Metí la agenda en mi chaqueta y bajé corriendo las escaleras, decidido. Los voluntarios revisaron el equipo y confirmaron las frecuencias de radio. Vi a mi equipo asignado reunido cerca de la camioneta del entrenador Rodríguez, pero mis ojos estaban fijos en el señor Chandler mientras caminaba hacia su Honda Accord plateado. Señora Ewing, estamos listos para partir, llamó la señora Patterson desde el equipo A. Voy enseguida, respondí, dirigiéndome a mi coche. Solo necesito coger algo de mi coche. Me subí a mi Toyota Camry y encendí el motor,
mirando por el espejo retrovisor como el Honda del señor Chandler salía de mi entrada. El equipo C debía dirigirse al noreste hacia Bunko Road, donde habían encontrado a Buddy, pero cuando me incorporé a la calle, manteniendo una distancia prudente, vi al señor Chandler girar hacia el sur por la carretera N111, la dirección completamente opuesta. ¿A dónde iba? Lo seguí a distancia, manteniendo al menos 2 coches de distancia siempre que era posible. El domingo por la tarde, el tráfico era lo suficientemente fluido como para seguir su Honda plateado sin acercarme demasiado. A unas 3 millas por la carretera N111, el señor Chandler de repente se detuvo en una gasolinera. Mi corazón latía con fuerza mientras pasaba, sin atreverme a detenerme. En mi espejo lateral, lo vi salir de su auto y mirar alrededor del estacionamiento, con una postura tensa y atenta. Me detuve en el estacionamiento de un McDonald's a 1/4 de milla y esperé, mirando la carretera. 5 minutos después, su Honda apareció de nuevo, siguiendo hacia el sur. Esta vez, dejé que 3 autos se interpusieran entre nosotros antes de regresar a la autopista. Condujimos otras 2 millas antes de que el señor Chandler hiciera otra parada inesperada, esta vez en un puesto de frutas aparentemente abandonado al costado del camino. No salió, simplemente se sentó allí durante 1 minuto entero. Me detuve en un camino lateral, parcialmente escondido detrás de un grupo de pinos, y lo observé a través de mis binoculares. Miró los espejos repetidamente, girando la cabeza de izquierda a derecha, buscando a alguien, buscándome a mí. Después de otro minuto, regresó a la autopista. Tenía la boca seca mientras continuaba siguiéndolo. Giró hacia el oeste por Rimrock Road, una sinuosa carretera de 2 carriles que conducía a las antiguas zonas residenciales en las afueras de la ciudad. Conocía esa zona, allí aún se alzaban muchas de las casas originales de los colonos, casas de estilo artesano de principios del siglo XX dispersas entre desarrollos más nuevos. Ahora tenía que retroceder más, el tráfico más liviano hacía que mi auto fuera más visible. El Honda desapareció en las curvas y reapareció en las rectas, llevándome más adentro del paisaje rural. Después de aproximadamente 4 millas, vi su señal de giro parpadear cuando entró en un camino de grava. Pasé sin reducir la velocidad y vislumbré una vieja casa de artesanos alejada de la carretera, parcialmente oculta por rododendros crecidos. Seguí andando otros 400 metros antes de encontrar un sitio para dar la vuelta y aparqué en la banquina, detrás de un grupo de abetos de Douglas. Mi teléfono aún tenía buena señal. Con dedos temblorosos, busqué la dirección que había visto en el buzón, 4847 Rimrock Road. El sitio web del asesor del condado tardó en cargarse, pero finalmente apareció. Propietario, patrimonio de Eleanor Chandler. Fecha de fallecimiento, noviembre de 2019. Beneficiario, Tobias Chandler. Mi corazón latía con fuerza. Refiné mi búsqueda y encontré el obituario de Eleanor Chandler, una maestra jubilada, precedida en la muerte por su esposo y sobrevivida por su nieto Tobias. La propiedad había pertenecido a la familia Chandler desde 1947. Una búsqueda rápida en Zillow reveló información aún más inquietante: la casa había sido anunciada como propiedad de alquiler en marzo de 2020, apenas unos meses después de la muerte de Eleanor. Una encantadora casa de 3 habitaciones estilo artesano en 2 acres, perfecta para quien busca tranquilidad rural. Sin embargo, el estado de la propiedad cambió temporalmente fuera del mercado, el 15 de junio de 2023. Hice los cálculos rápidamente. Adrien desapareció el 8 de julio de 2023, menos de un mes después de que el señor Chandler retirara la casa de su abuela del mercado de alquiler. Regresé sigilosamente a la propiedad a pie, manteniéndome en la línea de árboles. Desde mi punto de observación oculto, podía ver la casa con más claridad, bien cuidada, el jardín cortado, la pintura fresca. Pero los periódicos se habían acumulado en el porche delantero, una pequeña pila que sugería aproximadamente una semana, como si alguien estuviera manteniendo la propiedad pero en realidad no viviera allí a tiempo completo.
huellas frescas de neumáticos en el camino de entrada de grava llamaron mi atención, no solo del Honda del señor Chandler, que ahora estaba estacionado cerca del garaje separado, sino también de otro par, un poco más viejo pero aún reciente, que conducía a la parte trasera de la propiedad. La casa parecía vacía a pesar de la presencia del señor Chandler, ninguna luz encendida a pesar de la tarde nublada, ningún movimiento en las ventanas. Pero había entrado con llave, con confianza, como quien viene allí regularmente. ¿Dónde se suponía que estaría ahora mismo? Liderando un equipo de búsqueda por el cuadrante este del bosque, buscando rastros de mi hija. En cambio, estaba aquí, en una casa que había retirado del mercado de alquiler 3 semanas antes de que Adrien desapareciera. Me alejé de mi escondite y me dirigí a mi coche. Conduje de vuelta por Rimrock Road buscando un mejor punto de observación. A unos 400 metros de la propiedad de Chandler, vi un granero abandonado, su pintura roja se estaba descascarando y el techo estaba parcialmente derrumbado. Un camino de tierra lleno de baches conducía detrás de él. Perfecto. Aparqué mi Camry detrás del granero, oculto del camino, y comencé a caminar hacia la casa. El bosque era espeso aquí, abetos Douglas y cedros creando una pantalla natural. Me moví con cuidado, evitando las ramas secas, agradecido por el suelo del bosque húmedo por la lluvia reciente. La parte trasera de la propiedad de Chandler se vislumbraba a través de los árboles. Desde este ángulo, podía ver detalles que no había visto desde la parte delantera, el sótano de la casa era más visible donde el terreno se inclinaba. La mayoría de las ventanas del sótano habían sido reemplazadas por bloques de vidrio, de esos gruesos y opacos que dejan entrar la luz, pero impiden ver hacia adentro o hacia afuera. Era una modificación inusual para una propiedad de alquiler. Pero había una pequeña ventana que no había sido bloqueada por completo, una ventana de ventilación, tal vez de 8 pulgadas de alto y 2 pies de ancho, todavía con vidrio pero con cortinas colgando dentro. Parches de concreto fresco alrededor de los cimientos llamaron mi atención, alguien había hecho un trabajo reciente aquí, sellando huecos o tal vez reforzando los cimientos. El concreto parecía tener solo unos meses, su color aún más claro que los cimientos originales. Me acerqué sigilosamente, usando rododendros gigantescos como protección. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que se oía desde la casa. Cuando llegué a la ventana de ventilación, tuve que agacharme, a solo unos 30 cm del suelo. Apreté mi cara contra el cristal, ahuecando las manos alrededor de los ojos para bloquear la luz. Lo que vi me heló la sangre. Era, sin lugar a dudas, el montaje de un aula, una pizarra blanca en la pared del fondo, llena de escritura, un escritorio con libros de texto apilados cuidadosamente sobre su superficie, colgada del respaldo de la silla del escritorio, la mochila morada de Adrien, la que tenía el pequeño desgarrón en el bolsillo delantero que había remendar. O con una carita sonriente, la que había llevado consigo esa última mañana, porque había planeado pasar por la biblioteca. Mi visión se nubló por las lágrimas, pero me obligué a concentrarme, catalogando todo. Los libros de texto eran definitivamente de Lackland Dick, reconocí el texto de biología, la misma edición que usó Adrien. La pizarra estaba cubierta de notas sobre respiración celular, con una escritura inconfundiblemente del señor Chandler, la misma letra precisa que había visto en las tareas de vueltas de Adrien. La habitación parecía habitada, un pequeño refrigerador en una esquina, un microondas encima, una cama estrecha contra la pared de piedra. Definitivamente eran paredes de piedra antiguas, lo que sugería que alguna vez había sido un sótano. Una puerta que debía conducir a un baño, a juzgar por el tubo de PVC que pude ver a lo largo del techo. Un movimiento en mi visión periférica me dejó paralizada. El señor Chandler descendió lo que debían ser unas escaleras fuera de mi campo de visión, con una bandeja en la mano. Vi sándwiches, un vaso de leche y una manzana cortada en rodajas, como siempre le gustaban a Adrien. Se alejó de mi vista hacia el área bajo las escaleras, donde no podía ver, pero podía oír su voz, amortiguada por el cristal, pero aún audible. Traje el almuerzo, pavó y queso suizo, tu favorito.
Hubo una respuesta, una voz femenina joven, demasiado baja para distinguir las palabras. Tu madre aún no lo ha descubierto, continuó el señor Chandler, con la misma voz confidencial que había escuchado en la mesa de mi cocina, pero debemos tener más cuidado ahora que encontraron al perro. Otra respuesta, más larga esta vez. El tono no era de pánico ni de súplica, sonaba resignado, cansado, como alguien que tenía una conversación que ya había tenido muchas veces antes. Sé que lo extrañan, dijo el señor Chandler, pero era necesario. No podíamos permitir que los guiara hasta aquí tan pronto, ¿lo entienden? Todo lo que hago es para protegerlos, para proteger lo que estamos construyendo juntos. La voz femenina de nuevo, y esta vez capté algunas palabras, arrastradas por la corriente de aire de la ventana. Mamá no. Las tareas, respondió el señor Chandler. Tu madre lo entenderá con el tiempo. Cuando te gradúes con calificaciones perfectas, cuando entres a la facultad de medicina, cuando alcances todo lo que eres capaz de ser, verá que tenía razón, que la escuela tradicional te estaba frenando. Nuestro método es mejor. Me tapé la boca con la mano para sofocar un sollozo. Adrien, mi pequeña, estaba allí abajo, viva, pero prisionera del delirio de aquel hombre. A juzgar por los muros de piedra y la estrecha ventana, debía de ser un sótano reformado, probablemente de la época original de la casa. Una prisión perfecta, insonorizada y sin ventanas, salvo por una pequeña rendija de ventilación invisible desde la calle. Tenía que pedir ayuda ahora. Esta era la prueba real, de que mi hija estaba viva. Mi mano temblaba violentamente mientras sacaba mi teléfono, todavía agachado bajo la ventana del sótano. Retrocedí lentamente, intentando distanciarme de la casa sin perder de vista la puerta trasera. El zumbido suave del equipo de climatización cerca de la esquina de la casa me proporcionaba algo de protección. Presioné contra su superficie metálica y marqué el 911. ¿911? ¿Cuál es su emergencia? La voz tranquila del operador parecía surrealista en comparación con los fuertes latidos de mi corazón. Soy Marisa Ewing, susurré con urgencia. Mi hija Adrien lleva un año desaparecida. Estoy en el número 4847 de Rimrock Road y puedo verla. Su profesor, Tobias Chandler, la tiene retenida en el sótano. Señora, necesito que hable más alto. ¿Dijo que puede ver a su hija desaparecida? La operadora, cuyo nombre luego aparecería en la etiqueta Beatriz Colmenar, ya estaba escribiendo, alertando a las unidades. Sí. Está en el sótano. Vi su mochila y lo oí hablar con ella. Es Rimrock 4847. Marisa cambió el peso del cuerpo para deletrear el nombre de la calle con más claridad, y su pie pisó algo que crujió como un disparo en la tranquila tarde. Miró horrorizada la lámpara solar decorativa destrozada, con la carcasa de plástico rota y los cristales esparcidos por el suelo. La puerta trasera se abrió de golpe con tanta fuerza que rebotó contra la pared. El señor Cañizares se quedó allí, con el rostro desencajado por la rabia y sus rasgos, normalmente serenos, distorsionados. Sé que estás ahí, gritó, recorriendo el patio con la mirada. Marisa, me seguiste. No podías confiar en mí para que la buscara, ¿verdad? Marisa corrió, con el teléfono pegado a la oreja. Corrió hacia la arboleda, oyendo la voz urgente del operador preguntando por su ubicación. Camino de Peñas Altas, 4847. Send help now. La perseguía. Su pie se enganchó en una raíz y cayó al suelo con fuerza, con el teléfono volando de su mano. Se apresuró a agarrarlo, pero el señor Cañizares ya estaba allí, arrebatándolo. Con un sonido de furia silenciosa, lo arrojó contra el revestimiento de ladrillo de la casa. El teléfono explotó en pedazos. No lo entiendes, gritó mientras Marisa se ponía de pie y corría. Nunca entendiste lo que Adriana realmente necesita. La presión que le impones, la educación mediocre de esa escuela.
La estoy protegiendo de un mundo que no aprecia a estudiantes talentosos como ella. Marisa se abrió paso entre la maleza, las ramas le desgarraron la ropa y la piel. Podía oírlo a sus espaldas, sus nuevas botas de montaña aplastando los escombros del bosque. Cuando podía estar aprendiendo de verdad, gritó. Le di lo que tú no pudiste, atención individual, educación de verdad, la oportunidad de alcanzar su máximo potencial. El granero abandonado apareció a la vista y Marisa aceleró a fondo, con las piernas ardiendo. Podía ver su cambio a solo 15 metros, 15, 10. Abrió la puerta de golpe y se metió dentro, cerrando de golpe los seguros justo cuando el señor Cañizares llegaba al vehículo. Sus puños golpeaban la ventana. ¿Quiere estar ahí? Está prosperando. Destruirás todo lo que hemos construido. Marisa arrancó el motor y puso reversa, salpicando grava al retroceder. Por el retrovisor lo vio correr hacia su Honda. Giró el volante, con los neumáticos chirriando, mientras se dirigía a la carretera principal. Su mente corría tan rápido como su coche. El operador había conseguido la dirección, la había dicho 2 veces, deletreando Rimrock. Eso tenía que ser suficiente. Enviarían unidades. Tenían que hacerlo. Se metió a toda velocidad en el camino de Peñas Altas, tomando las curvas demasiado rápido. Por los retrovisores vio el Honda plateado que la perseguía, el señor Cañizares conducía con la misma intensidad aterradora que había mostrado en el patio. En la intersección con Cedar Lane, giró bruscamente a la derecha, con los neumáticos chirriando. Él la siguió de cerca. Ahora se abría un barrio residencial ante ella, y lo atravesó, saltándose las señales de stop, rezando para que no hubiera niños jugando en las calles. Giró a la izquierda en Maple, a la derecha en Tir, otra vez a la izquierda en Pine, pero él también conocía esos caminos y la acompañó en cada curva. La carretera N-111 apareció más adelante y se incorporó al tráfico sin mirar. Las bocinas sonaron a su alrededor. El Honda la siguió, cerrándole el paso a una camioneta para no perderla de vista. Pero el tráfico más denso la favoreció, pudo sortear los coches mientras él se quedaba atascado detrás de una autocaravana que avanzaba lentamente. Para cuando llegó al centro comercial Berceo, lo había perdido de vista. Entró en el estacionamiento y condujo hasta la esquina más alejada, aparcando entre 2 camiones grandes donde su coche no sería fácilmente visible desde la carretera. Todo su cuerpo temblaba, la adrenalina la mareaba. No tenía teléfono, ni forma de saber si llegaba ayuda. Solo podía esperar y rezar para que Beatriz Colmenar hubiera comprendido lo suficiente como para enviar ayuda. 20 minutos después, el oficial James Wright, del departamento del sheriff del condado de Coutini, fue el primero en avistar el Honda Accord plateado que regresaba a camino de Peñas Altas, 4847. Otras 2 unidades ya estaban en posición, tras haber llegado minutos antes y encontrar la propiedad aparentemente vacía. Estaban a punto de forzar la entrada cuando apareció el Honda. El señor Cañizares vio las patrullas demasiado tarde. Intentó dar marcha atrás, pero la unidad del agente Wright le impidió el paso. En cuestión de segundos, los agentes lo sacaron del coche y lo esposaron, con su imagen de maestro sereno completamente destrozada. «No lo entienden», gritó mientras le leían sus derechos. «Me necesita. Su educación, su futuro. Soy el único que realmente comprende su potencial». Los agentes ignoraron sus delirios mientras registraban la propiedad. La planta baja no reveló nada inusual, pero en el sótano, la agente Sara Martínez notó algo extraño en el armario del calentador de agua. El calentador estaba extrañamente empujado hacia adelante, y detrás de él. «Hay una puerta aquí», gritó. Estaba ingeniosamente disimulada, pintada a juego con la pared, con una cerradura sofisticada. Las llaves del señor Cañizares la abrieron, revelando un pasillo estrecho que conducía a otra puerta, esta vez de acero, con cerrojo que se cerraba desde fuera. El oficial Wright la abrió con cuidado y se anunció: «Adriana, soy la policía».
Estamos aquí para ayudarte. La habitación que había al otro lado era exactamente como la había descrito Marisa, un sótano reconvertido en una extraña prisión aula. Allí, sentada en el escritorio con un lápiz en la mano, estaba Adriana Escribano. Miraba a los oficiales con los ojos hundidos, el rostro pálido tras un año sin luz solar. Estaba delgada pero no demacrada, vestía ropa limpia que parecía demasiado grande para su figura. En sus manos aferraba un cuaderno lleno de líneas y líneas de escritura pulcra. Necesito terminar esta tarea, dijo con la voz entrecortada por la inactividad. El señor C dice que no puedo entrar a la universidad si no mantengo mi promedio perfecto. Mañana tengo un examen sobre mitosis celular. Adriana, cariño, ya estás a salvo, dijo el oficial Ray con dulzura, entrando lentamente en la habitación. Nos manda tu mamá. Te vas a casa. Parecía confundida, casi asustada. Pero tengo tarea, 3 capítulos que leer, 2 informes de laboratorio que escribir. El señor C dice. La agente Martínez tuvo que contener las lágrimas al ver a la chica de 17 años aferrarse a su cuaderno como a un salvavidas, meses de tareas completadas, el trabajo desesperado de una niña tratando de ganarse su libertad a través de notas perfectas, sin entender que ninguna cantidad de A sería suficiente para el hombre que le había robado la vida. Nos aseguraremos de que tu trabajo esté seguro, prometió la agente Wright, quitándole con delicadeza el cuaderno. Pero ahora mismo, tenemos que llevarte con tu madre. Lleva mucho tiempo buscándote. Las luces fluorescentes del Hospital de Salud Cenay parecían demasiado brillantes después de la penumbra del sótano. Adriana estaba sentada en la camilla, con su delgada figura hundida en una bata de hospital, mientras las enfermeras le extraían sangre y le revisaban las constantes vitales. No dejaba de preguntar por sus tareas, si alguien le había traído libros de texto, si podía tener solo un lápiz y papel para resolver sus problemas de cálculo. En una sala de conferencias, 3 pisos más abajo, el detective Marcos Herrero estaba sentado frente a Tomás Cañizares. La máscara serena del profesor de ciencias finalmente se había desmoronado por completo, tenía las manos esposadas a la mesa, la camisa despeinada y su cabello cuidadosamente peinado colgaba lacio sobre su frente. Quiero explicarlo, suplicó Cañizares, con un tono casi suplicante. La gente no lo entenderá, pero necesito que alguien sepa la verdad. El detective Herrero activó su grabadora. Adelante, señor Cañizares. Cuéntemelo todo. Me fijé en Adriana el primer día que entró a mi clase de biología de primer año, hace 3 años, comenzó Cañizares, con la mirada perdida por el recuerdo. No era como los demás estudiantes. Tenía un ansia de aprobación, de perfección. La mayoría de los chicos de su edad son perezosos y distraídos, pero Adriana estaba pendiente de cada palabra, tomaba notas meticulosas y siempre se quedaba después de clase con preguntas. Cuando se volvió inapropiada su relación, preguntó Herrero, manteniendo la voz neutral a pesar del disgusto. Prefiero pensar que fue cuando reconocí su verdadero potencial, corrigió Cañizares. Sus padres se acababan de divorciar. Ella luchaba con sentimientos de abandono, de no ser lo suficientemente buena. Sus calificaciones estaban bajando, sobresalía en la mayoría de las materias. Un día vino a mí, casi llorando, preocupada por su promedio. Le hablé de las calificaciones ponderadas, de cómo con atención especial y tareas adicionales podría asegurarme de que sacara la que necesitaba. Estaba tan agradecida, tan ansiosa por demostrar que merecía esa ayuda extra. Usaste sus calificaciones como palanca, afirmó Herrero rotundamente. Le di incentivos, insistió Cañizares. Las sesiones de almuerzo empezaron de forma bastante inocente, venía a la sala de preparación de ciencias y repasábamos el material. Pero era tan receptiva a los elogios, tan desesperada por la validación. Cuando le dije que era especial, diferente a las demás, floreció como una flor bajo la luz del sol. El detective apretó la mandíbula. ¿Cuándo la agrediste por primera vez? El rostro de Cañizares se ensombreció. No fue agresión, fue conexión.
Durante nuestra unidad de anatomía, le estaba explicando los grupos musculares y le puse la mano en el hombro para demostrárselo. No se apartó. De hecho, se inclinó ante el contacto. Después de eso, los límites se volvieron más fluidos, una mano en su espalda mientras revisaba su trabajo, sentarse más cerca de lo necesario, abrazarla cuando sacaba la puntuación perfecta. ¿Y el secuestro? Ese nunca fue el plan, dijo Cañizares, con la voz agitada. Pero a finales de junio, durante una de nuestras sesiones, Adriana mencionó que su madre estaba considerando un trabajo en Spokane. Se mudarían antes de su último año. No podía permitirlo, estaba tan cerca de la perfección, de lograr todo por lo que habíamos trabajado. Una mudanza arruinaría su progreso, la expondría a profesores inferiores que no comprenderían sus necesidades. Describió sus preparativos con un orgullo inquietante: 3 meses de trabajo en el sótano de su abuela, insonorizar las paredes, instalar un sistema de ventilación que mantuviera el flujo de aire sin permitir que el sonido se escapara, un inodoro químico lo suficientemente discreto para evitar sospechas al comprarlo, un mini refrigerador y un microondas para las necesidades básicas, materiales educativos para continuar sus estudios. Les dije a los vecinos que estaba renovando el sótano para alquilarlo como estudio, continuó. Nunca lo cuestionaron. ¿Por qué lo harían? Era un profesor respetado que estaba remodelando una propiedad familiar. El día que desapareció, preguntó Herrero. Conocía su rutina: paseos matutinos con el perro los sábados por la Sendero del Centenario, siempre por la misma ruta, a la misma hora. La intercepté cerca del puente donde el sendero está aislado. El cloroformo provenía de viejos materiales de química que la escuela supuestamente había destruido hacía años. No sufrió. Cuando despertó, estaba a salvo en su nueva aula. ¿Y el perro? Una distracción necesaria, admitió Cañizares con voz fría. Había explorado ese lugar en el bosque semanas antes, era tan remoto que no lo encontrarían de inmediato. Pero con el tiempo alguien lo descubriría. Un perro muerto pondría fin a la búsqueda, un perro vivo la prolongaría, mantendría viva la esperanza mientras desviaba los recursos de la verdad. 2 pisos más arriba, la entrevistadora forense doctora Patricia Valverde estaba sentada con Adriana en una habitación silenciosa, diseñada para parecer menos clínica que el resto del hospital. Marisa observaba a través de un cristal unidireccional, con lágrimas corriendo por su rostro mientras escuchaba la narración monótona y sin emociones de su hija. El señor C me lo explicó todo ese primer día, dijo Adriana, con la mirada fija en sus manos. Dijo que mi madre estaba aliviada de que me hubiera ido, que ahora podía salir con chicos sin preocuparse por dar mal ejemplo y ahorrar dinero en lugar de pagar la universidad. Me enseñó un artículo de noticias en su teléfono sobre jóvenes fugitivos y dijo que así me habían clasificado, no como desaparecida, sino como otra adolescente fugitiva. ¿Cómo te sentiste al oír eso?, preguntó la doctora Valverde con dulzura. Al principio me dolió, respondió Adriana, pero luego me sentí agradecida. El señor C dijo que era el único que realmente se preocupaba por mi educación, mi futuro. Lo arriesgó todo para brindarme atención individualizada, para prepararme para la universidad sin las distracciones y la mala enseñanza de la escuela regular. Describió su rutina diaria con una normalidad inquietante: despertarse a las 6 de la mañana, desayunar, normalmente cereales o tostadas, que él le bajaba, matemáticas de 7 a 9, ciencias hasta el almuerzo, por la tarde, historia e inglés, por la noche, preparación para exámenes y ensayos universitarios. Él lo calificaba todo, dándome retroalimentación detallada, elogios por la perfección, decepción por cualquier cosa menos. Me daba recompensas, una pulsera rosa si mantenía las mejores notas durante un mes, libros nuevos cuando superaba las expectativas, comida más variada por las calificaciones perfectas en los exámenes, tiempo de pantalla en su portátil por los ensayos excepción. Ales, siempre supervisado, por supuesto. ¿Alguna vez intentaste irte?, preguntó la doctora Valverde. Adriana pareció confundida ante la pregunta. ¿A dónde iría?
Era una fugitiva. Mamá no quería que volviera. Había faltado tanto a la escuela que nunca me pondría al día. El señor C me estaba preparando para el éxito allá afuera. Hizo un gesto vago. Solo sería otro fracaso. La doctora Elena Montalbán, especialista en trauma, le explicó a Marisa que Adriana había desarrollado un síndrome de Estocolmo grave. Un año de aislamiento absoluto, con solo su captor como único contacto humano, sumado a su manipulación psicológica, había alterado radicalmente su percepción de la realidad. Creía sinceramente que él la protegía, que el mundo exterior la rechazaría. Cuando finalmente permitieron que Marisa entrara a la habitación, Adriana la miró con ojos que parecían al mismo tiempo jóvenes e increíblemente viejos. «Mamá». Su voz sonaba insegura, como si no estuviera segura de que esto fuera real. «Ay, cariño», sollozó Marisa, abrazando a su hija. «No dejé de mirarte ni un solo día. Te quiero muchísimo». Adriana estaba rígida en su abrazo al principio. Luego, lentamente, como hielo derritiéndose, comenzó a ablandarse. «Dijo que te alegrabas», susurró. «Que yo era demasiado problemático, demasiado caro, nunca». Marisa dijo con fiereza, «¿Jamás? Eres mi mundo entero. Todo lo que hice fue para encontrarte, para traerte a casa». El detective Herrero entró en silencio, saludando a la doctora Valverde con un gesto de la cabeza. «Encontramos todo», dijo en voz baja, «la pulsera rosa, las tareas terminadas, los ensayos universitarios que escribió sobre por qué se tomaba un año sabático para estudiar por su cuenta». La manipulación fue exhaustiva. Adriana se apartó un poco de su madre, con la ansiedad apoderándose de su rostro. «¿Mis tareas, las guardaste todas? Ese trabajo, lo necesito para mi expediente académico». Su voz se fue haciendo más baja, más asustada. «¿Voy a entrar a la universidad, aunque me perdí un año de estudios?» El señor C dijo que el currículo de educación en casa era mejor, pero ¿y si las universidades no lo aceptan? ¿Y si lo arruiné todo? Marisa abrazó a su hija con más fuerza, sintiendo los frágiles huesos bajo sus manos. Comprendió que el rescate físico era solo el principio. La niña en sus brazos creía que su valor se medía en notas perfectas, que el amor dependía del rendimiento académico, que un año de cautiverio era preferible al riesgo de la mediocridad educativa. «Lo resolveremos juntas», susurró Marisa, acariciando el pelo lacio de Adriana. «Lo que necesites, el tiempo que sea necesario. Ahora estás a salvo, eso es todo lo que importa». Pero incluso mientras lo decía, podía sentir la tensión de su hija, el miedo de que la seguridad no fuera suficiente si no contaba con el promedio perfecto que se había convertido en toda su identidad en esa prisión del sótano.